Tenemos como texto base para esta serie de mensajes, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, las características de los hombres de estos últimos tiempos. Lo profetizó el apóstol Pablo. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los estamos viviendo. 20 siglos antes escribió Pablo, en el 50, 60, 54, antes de Cristo, después de Cristo, escribió esta epístola. Se le llama pastoral, porque habrá hombres, aquí está el mensaje, amadores de sí mismos. Hombres sumamente egoístas, y naciones enteras también, y familia. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire todas estas características, cualidades de estos hombres. Gigantes de maldad, ingratos, malagradecidos. Hay gente que usted le da la mano y se la muerde. Impíos, sin afecto natural, implacables, impenitentes, no hay quien lo corrija. Se la pasan calumniando, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, no quieren nada con Dios, ni con la palabra, ni las cosas buenas, le molesta. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con los hechos, hermano, la vas a negar. Y 2 de Timoteo 3.1 también dice en la versión, ese mismo 2 de Timoteo 3.1, la versión Dios habla hoy, dice: también debes de saber esto, que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero y orgullosos. Me gusta esta traducción también. Egoístas, amantes del dinero y muy orgullosos. Yo lo estoy viendo y usted lo ha visto. Egoísta, sumamente egoísta. Entonces, para entrar en el mensaje, vamos a definir un poquito de egocentrismo. Yo lo definí el domingo pasado para repetir un poquito, para amor a alguien nuevo y refrescar la memoria. Que me gusta esta definición que apuntamos. Se conoce como egocentrismo, como egoísmo, el amor excesivo que una persona tiene sobre sí misma. Cuando uno se ama mucho, el cual la lleva a atender solamente su propio interés. Eso está lleno, las iglesias, el mundo, todas partes, los trabajos. Gente son enemigos de la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Son egoístas, solamente sus intereses, solamente hablan de ellos. ¿No lo ha visto eso usted? Yo lo estoy viendo estos tiempos. Hay personas que se sientan contigo en tu casa y solamente los problemas de ellos. También preocúpese por los demás. Mira, yo pagué la casa. Pagué el mortgage. Ya pagué aquello y debo esto. Ya la mensualidad de este mes, la electricidad la tengo controladita. Ya estoy buscando el dinero del próximo mes. Y yo. Pero mi hermano, piense en los demás, piensa en los nietos, piensa en los niños, piensa en el vecino, piensa en el otro. Como hizo Cristo, que en el último que él pensó fue en él. Y después ya, cuando dijo consumado es, Padre, antes de decir consumado es, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero pensó en todo el mundo, en ti, en mí, en nosotros, en esa cruz. Hay que pensar en los demás. No piense tanto en usted mismo. No seamos egocentristas. Que Dios te ayude y que me ayude a mí. Cuando usted se sienta, está bien que hable de ti, ya, que resolví mi problema, que me faltan 2 materias para graduarme. Pero hermano, un ratito, ¿y el tuyo cuál es? Para compartirlo. No solamente los tuyos, que yo me siento mal, que yo quiero ser feliz. No. Y cuando se case, olvídese usted ser feliz, es para que sea feliz el otro. Y siendo el otro feliz, usted es feliz. Se engaña aquel que solamente piensa en él, porque Dios no puede ser burlado, no va a ser feliz. Usted es feliz cuando haga feliz a los demás, como hizo Cristo. Por eso me gusta preguntarle a la gente: ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hay gente que ni eso pregunta. ¿Te sientes bien? ¿Cómo está el estómago? ¿Cómo te puedes beber un cafeito? ¿Te sientes bien?
Y que le pido a Dios que levante una iglesia así, con el corazón de Dios. El egocentrista es un término que hace referencia a centrarse en el ego, es decir, el yo. La iglesia está llena de predicadores egocentristas. Diga, ay Señor, úsame. Como le dijo una ancianita a un pastor que subió hinchado y bajó porque no tenía nada de palabra. Y la ancianita le dijo, si usted hubiese subido como bajó, hubiese bajado como subió. Y una iglesia egoísta que se ha levantado, usa todo es para el propósito, para mi Señor, yo, úsame. Las obras que usted hay para mí, yo, mi ministerio, mi pastorado. Yo soy apóstol. A mí cuando yo venía con un ego del mundo y cuando llego a la iglesia me subieron más el ego en vez de bajármelo. Dios lo que hace es bajar el bendito ego, eso yo. Porque empezaron a decir que yo iba a ser pastor y iba a ir para las naciones. Y va a llevar mi mensaje a mí, a mi esposa cuando me bautice. Y me subieron el ego. Yo nunca vi en la iglesia. Yo andaba con el pecho así. No, yo tengo un llamado. Y por donde ahí viene el que tiene el llamado. Y el otro que no tiene, lo ponen con unos celos de que usted no tiene llamado. Este tiene, este no. Repartiendo ministerio, la gente como si el cielo le pertenece a él. El cielo le pertenece a Dios. Y no le sube el ego a nadie, hermano, ni a los niños, ni a nadie. Aunque logre algo en esta vida, no le sube el ego a nadie. Siempre martilla y sea humilde, sea manso. Es la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico hace de su personalidad el centro de la atención del universo y se alimenta de halagos. Hay que estar halagándolo todos los días. Característica de un egocentrista, yo le puse número 1, es egoísta, hermano. Tú quieres un egocentrista enfermo, hermano, que alguien supere un poquito, le dé envidia, es muy envidioso. Como decía Juan el Bautista, que él crezca que yo mengue. Qué lindo ese espíritu. Preferir a mi hermano que suba a él y yo que desaparezca. Egoísta, que todo gira alrededor de él. Todo el mundo tiene que servirle y él no le sirve a nadie. Lo gobierna la envidia. Siempre se la pasa haciendo comparaciones. Es sumamente celoso. Todas sus opiniones son más importantes. Ningún país sirve, solo el mío. Ninguna bandera sirve, solo la mía, la más bonita. Todos los signos de las naciones son feos. El mío es el único hermoso. Todo el mundo es feo, yo soy el único lindo. El egocentrismo es terrible, una enfermedad que está acabando con la humanidad. Tiene falta de compromiso porque no se compromete con nadie, no le importa nada, no ayuda a nadie y solo se mueven por un interés. A simple vista, todo parece indicar que una persona egocentrista es una especie. A mí me gustó lo que dijo este pensador, un monstruo. Digo, es un monstruo, hermano. Yo lo quiero bien lejos. Insaciable. Y eso de halagos, no se sacia. Y eso está, yo lo he visto, el que siembra mucho en eso, puede estar, hermano, en el hospital en intensivo. Yo he visto personas bien egocéntricas agonizando en el hospital y ni ahí se humillan. Eso es una droga. No, yo soy el mayor de mi casa, yo soy el grande. Pero papá, el faraón estaba así, el siervo le dijo, pero ¿qué es lo que tú eres grande? Tú estás destruido, papá. Te llegó la tuya. Usted lo ve muriendo. No, yo soy grande. ¿Qué es lo que es grande? Si va para el hoyo, está destruido. Pero es que es una droga. Yo una vez fui a un hospital y vi una persona bien egocentrista y tenía los tubos gástricos aquí y le faltaban unos días y con oxígeno y no podía hablar y me dice, y yo no podía, espérese, siervo, recuerdo, hermano, en un hospital. Y ni así se humilla.
Y me dijo, mira, tú me llamas así, pero yo soy el número uno en mi casa. Yo estudié, esto. Sí, está bien, pero ya nada de eso te sirve de nada. Déjame orarte, espérate. No me dejaba orar, reina. Y yo. Pero déjame orarte, papá. Y todavía le estaba orando. Y él, no, porque mira, yo soy profesional. No, porque mira, yo. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús. Y eso sí, lo oré un poquito en el espíritu también. Y el Señor, tú ves la soberbia desde lejos y a los humildes los ves de ser que le iba tirando ahí. Y él no, porque yo. Y no se callaba. Y en la una ya se vino a callar conmigo cuando yo terminé de orar. Digo, pero papá, ¿pero y por qué, mi hermano? Pastores egocentristas que cuando bajan del altar usted lo ve. Tuviste que predicas. Ay, hermano, Dios mío. Y la esposa que sazonan y le hacen el coro. No hay nadie como tú, papi, como tú predicas. Ay, como tú cantas, qué lindo. Y como tú tocas, y como estaban las gentes así, mirándote tocar. Tú eres el centro, ajá. Ese es el espíritu de Satanás. Yo lo reprendo, hermano. Ese es el problema de esas muchachas de Miss Universo, que le levantan un ego. Yo vi una ahí de una Miss Universo del Caribe que tenía un ego, hermano. Y eso sí, que no estaba cuando le tocan la pasarela en bikini. Se dio un estrellón, hermano. ¡Pam, pam! Se cayó, ¡pam! Y eso sí, se paró y siguió. Dije, tú lee, ya te caíste. Ya los jurados. No, que lo importante es levantarse. Pero digo, hermano. Y las modelos, lo que se llama bulimia, que comen y vomitan para mantenerse. Es un ego, una adoración excesiva al cuerpo. Porque se aman mucho. No te ames tanto. Piensa en los demás. Sí, está bien, mi nación, ámela y es bonita, pero piensa en la otra. Como Cristo. Mis hermanos de Europa, mis hermanos de África, de Asia. Piensa en los demás. Ayúdanos, Señor. Y abre los ojos a las gentes. Hay más gente después que tú, hay muchísimas multitudes de personas, hay que pensar en ellos. Le pusimos aquí, el egocentrista es un megalómano que solo quiere culto. Me llega a la mente ahora, ustedes no han visto los generales. Yo digo, Dios mío, como 1000 placas, hermano, esos generales. ¿Qué es lo que tanta? La placa de tal año, aquello. El pecho lleno de plaquitas. A ver si cuando se muere se va a llevar todo eso. Muchos reconocimientos. Jesucristo, el que hizo el universo, el mundo y todo lo que en él habita, andaba en una burra y prestada. ¿Por qué yo soy tan egoísta? No tenían nada. Él dijo, las zorras tienen guaridas, las aves nidos. El hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pusimos aquí un pensamiento, nos equivocamos al creernos que somos dueños absolutos de nuestras posesiones para hacer de ellas lo que queramos. Lo que Dios te da, no, eso es mío. Cuando Dios te da algo, tiene que pensar en los demás. No, sino que somos administradores. Cuando Dios me da algo, debemos de usar nuestras cosas según la voluntad de Dios. Y recordemos que no son nuestras, aunque sean tuyas, que no son nuestras, sino que nos han sido encomendadas para usarlas debidamente. Gentes hinchadas por el orgullo y la soberbia. Busquemos la palabra en Colosenses 2:18, rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Y aquí está hablándole a la iglesia de Colosa. El apóstol Pablo, yo le puse aquí por título, gente que están hinchadas por el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Hay tanta arrogancia en las iglesias hoy en día con los profetas, que usted ve una pseudo humildad y hablando cosas que no ha visto, que ni sabe y ni están en la Biblia, pero es por la soberbia. Los profetas modernos que se han levantado hoy en día. Y aquí Pablo le está hablando
a través de la iglesia de Colosa, a su pueblo, a esta iglesia de hoy en día. Y culto a los ángeles, que ellos, para esos tiempos también los gnósticos, y hoy en día, que le daban culto a los ángeles. Y ellos decían, no, Dios no te escucha, Él está muy alto, adora lo que sea. Hoy en día se adora a los santos, hay muchísimos mediadores de la iglesia, el pastor, la Virgen María, y ese mismo espíritu. Se adora el rosario. Hoy en día en las iglesias se puede adorar un chofar, un reloj en el altar. Y eso es culto a los ángeles. Y con una pseudo humildad es que no, esto es de Dios y no es de Dios nada. Se adora la bandera, el manto. Las iglesias están llenas de reliquias y de objetos. Aquí el apóstol Pablo le está reprochando a la iglesia de Colosa. Y el único, no es los ángeles que hay que adorarlo, ni a imagen. El único digno de honra y de adoración es Dios. Entonces dice, afectando una humildad. Humildad es que parece cristiano, pero no lo es. ¿Y por qué ellos hacen eso? Vamos a seguir leyendo. En lo que no han visto, ni saben lo que dicen, ni han visto. Vanamente hinchados, porque están hinchados. Por eso hay muchas profecías que es una aparente humildad, que no son profecías nada de Dios ni del Espíritu Santo. Es porque están hinchados para demostrar lo que saben y manipular y controlar, etcétera, etcétera. Son falsas porque están hinchados, que no es ni evangelio, aparentando una humildad que no es, humanamente hinchado. Hay gente, hermanos, que están enfermos, que hay que darle antiinflamatorio. ¿Han visto ese medicamento que se llama diclofenac? Eso es para desinflamar. Hay que llevarle una caja de diclofenac a la iglesia ahora. Está muy inflamada, está así, hinchada. Hay gente que están hinchadas, hermano, que no caben en la puerta. Antiinflamatorio. Con la antiinflamatorio, no vaya a esa pastilla de esa. Métele el Espíritu Santo en la Biblia. Hay que cristomicina un poquito para que te baje el tufo ese que estás delirando. Te crees muy grande. Y el que te hizo a ti debe una burra prestada. Y no tenía dónde recostar la cabeza. Te crees superior a los demás. Y la palabra hinchada en griego es el verbo pusio. P-H-U-S-A-I-O. Pusio. Hinchado, que quiere decir soplar. Hay gente, hermano, que han visto la volumen en los cumpleaños. Cuando la soplan, están así. Un día me pusieron un cumpleaños, porque ahora hay un aparatito que la sopla. Y le echan helio, que usted la ve flotar. Me pusieron a mí a soplar volumen con la boca. Eso es terrible, hermano. 50 volumen. Me quedé sin pulmones. Pues hay gente hay iglesias enteras que la han soplado tanto que van a explotar. La iglesia sensual lo que hace es soplar y no te dice bájate. Y empiezan a soplarte que tú eres un ministro, que tú eres un linaje. Tienes que ver tu identidad para que tú veas lo grande que tú eres, para que te lleve el mundo. Tú no necesitas que te digan eso porque la carne tuya y la mía siempre está hinchada. Necesitas que te la bajen. Que la simiente tuya es de Abraham y tú no eres cualquier cosa. Eso es verdad, hermano. Pero tú no necesitas que te soplen. Es que te desinflen y me desinflen. Y si eres manager de una empresa y te sientes humilde, hermano, humilde. Antes tenía que mostrar fuerza a todo el mundo porque era tan fanfarrón y la jactancia, que yo soy esto y ya no. Aquel que no, cuando me dice, no, yo no sé nada de eso y no tengo que estar mostrando fuerza. Porque el que dice su debilidad no se le pide que muestre sus fuerzas. Yo no se enséñame. Hinchado, hinchado, que te soplan, que dice reventar. Hay gente que están reventados del orgullo, envanecer, inflar. Y Dios quiere que seamos, como decía la alabanza, viles, como David, que se hizo vil, se humilló. Hay gente que dice pusio, aumentar.
por su propia mente, ¿qué? Carnal, y que no tiene que ser pecado carnal. Sensuales, que le gusta el mundo. La versión Dios habla hoy dice: no dejen que los condenen los que se hacen pasar por humildes, por cristianos, y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Por eso hay que actuar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Esa es la enseñanza de Colosenses 2 que le hemos dado ahora. Yo puse un pensamiento aquí de uno de los padres de la iglesia, San Agustín. Él dijo: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, que va acorde con el mensaje. Y la soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Lo que está hinchado parece grande, pero no está sano, está enfermo. San Agustín. Gente hinchada por la arrogancia, por la soberbia. Salmos, rapidito, 39:11. Salmos capítulo 39, versículo 11. Salmos capítulo 39, versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla. A mí me gusta ese texto desde que lo leí. Lo más estimado de él, lo que más tú tienes por grande, Dios, mira, lo deshace como polilla. La polilla es la ropa, cuando cogen ese insecto que la destruye, así lo deshace Dios. Ciertamente, vanidad es todo hombre que vive algo sin provecho, al menos que no tenga Dios. Todo es vanidad, dijo Salomón. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5, rapidito. Primera de Corintios 4, 5. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Palabra de Dios. Biblina, leyendo la Biblia estamos. Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplos en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de los que está escrito. No quieres saber más que Dios, hermano. Por la soberbia, la arrogancia. Hay que ser humilde, que Dios nos ayude. La versión Dios habla hoy dice: y se hinchen de orgullo a pensar más de lo que está escrito. No se hinchen de orgullo. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? Si es Cristo, el Espíritu Santo. ¿O qué? Una pregunta que yo siempre le he hecho, que dijo Pablo a los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo recibiste de Dios. No tienes nada que no hayas recibido. Todo lo recibiste de Dios. Si te levantaste hoy es por Dios. Y yo también. Si puedes beber un vaso de agua, lo recibiste de Dios. Todo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Palabra de Dios. El apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Ana, después que Dios le dio a Samuel, vamos a buscarlo, la oración, la adoración y oración de gratitud de Ana. Ustedes se recuerdan la historia de Ana y Penina, que Penina se burlaba de Ana. Porque en Israel no tener niño era una afrenta, ella era estéril. Y el Cana, el marido de las dos. No aproveche eso, diga, pero el Cana tuvo dos. Dame yo, en el nuevo pacto no, cuidado.
Porque muchos que tuercen la Biblia y la sacan de contexto. Entonces Ana derramó su corazón a Dios en Silo y le pidió un niño, y Dios le dio a Samuel y después se lo dedicó a Dios. Y el Cana le decía: yo te soy más que 10 hijos, porque Ana era la amada y Penina la rechazada por el Cana. El Cana amaba más a Ana, la madre de Samuel. Y cuando Dios, aquí está, yo quise escribir esto hoy y leerlo. Primera de Samuel 2:6, vamos a leerlo, buscarlo. La adoración de Ana y su oración dándole gracias a Dios después que tuvo a Samuel. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6. Jehová mata. Cuando Dios dice que ya, hermano, es que ya. No vale cirujano ni cardiólogo. Cuando Él dijo te vas, hermano. Y si Él dice que no vale enfermedad, no te va a matar nada. Porque Él dice que dice Dios a través de Ana, Él mata. Muchas gentes cortadas. Y Él da vida. Tremenda palabra. Primera de Samuel 2:6. Él hace descender al Seol y Él les hace subir. Él lo hace todo. Jehová empobrece. Eso sí es duro, hermano. Después que eso sí es duro. Por lo regular llegan al suicidio. Cuando usted tuvo riqueza y lo empobrecen, siempre se suicida porque no aguantan la pobreza. Eso sí es duro. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Hay situaciones, hermano, sabiduría, iglesia, en personas que están en un estado, así como el agua, H2O. Los 3 estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Cuando la nevera se pone un hielo sólido, pero sigue siendo H2O. Hay personas, hermano, que usted quiere meter la mano y dice que Dios se empobrece y están en un estado y es Jehová, y ahí no vale. Él va a vender la casita, hay que administrar bien. Usted va a vender su casa y se la va a dar a él, la del tío, y va a seguir igualito. Porque hay que ir a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, de donde hay situaciones, vendrá mi socorro, que son estado, por desobediencia, por lo que sea, castigo, qué sé yo, prueba. Un estado es un estado. Yo he visto situaciones en personas, digo, no mete las manos ahí, no le dé una ayudita a Dios. Dios lo metió ahí, que lo va a sacar él. El pueblo de Israel en Babilonia, 70 años, un estado, no iba a salir a los 60. Dios dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dijo, son 70 y 70. Y cuando cumplen los 70, yo voy a despertar el espíritu del pueblo y voy a levantar a Jeremías. Y lo profetizó Jeremías. Y voy a levantar a Daniel. Se cumplieron los 70 años para Jerusalén, un estado. Y Dios dijo 70. Usted se puede levantar de 40, 70. Como con Zacarías y a ver, que me trae el Espíritu Santo y Elizabeth. Ponle Zacarías. Dios dijo Juan, pero que no hay nadie en la familia que se llame Juan. Él dijo Juan. Pero eso hay que andar en el Espíritu. Hay mujeres, hermano. Yo está en un estado de miseria, hermano. Y usted puede vender carro y meter dinero, inyectarle. No, tú verás, ahora sí lo voy a resolver y va a seguir pobre. Porque míralo ahí, él empobrece. Por eso es que el hombre espiritual, dice Pablo, que todo lo examina en el espíritu. Déjame ver lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Porque si esta mujer está en un estado, ahí no vale, hermano. Hay que ir donde él para que él le quite la laca, la puerta. Hay gente que se pasa un año buscando trabajo y está en un estado y no aparece trabajo. Hay que ser sabio, porque a veces uno, hermano, le está sirviendo a Dios y los tiene como muy lejos. Ahí Dios me mete en una situación. Hay situaciones, hermanos, que me mete Dios. El Dios de Abraham me metió ahí. Una enfermedad, lo que sea, un estado. Que lo dice ahí la palabra, Él empobrece. No quiera venir usted a salvarlo. Hay que, cuidado, hermano. El mensaje que Dios nos ha dado, hay que servir y ayudar. Pero hay una persona en un estado, mira, de pobreza. Usted va a vender la casa
Y va a seguir igualito, no le va a resolver el problema. Tiene que ir donde Dios para que quite el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Tiene que ir donde Él. Porque si está en un estado, la sabiduría el Señor le da a su iglesia. Situaciones que no se está en un estado. Un saco roto, hermano, que usted mete por aquí y se le va. Y vuelve el mismo builder. Si hay gente que lo mete en un estado, ¿cómo se llama la compañía de electricidad aquí? No le esté dando que esté al lado. ¿Cómo que se llama? Y ahora sí, y vuelve otra vez a Pisellita, se quedó atrás. Y hay gente que se pasa, hermano, 5 años en un estado que es tremenda la palabra. Y cuando pide, hermano, por más miedo que usted le tenga a la muerte, cuando Jehová Él diga y decrete que se va, no vale cirujano, el que se va. Y si Él dijo que no se va, no se va. Aunque se te pare el corazón, no se va, porque el dueño dijo que no. Y si el dueño, hermano, Él dijo que a ti aquí, aunque se levante el presidente, el Congreso, nadie te va a tocar, usted verá, y no es presunción, cuidado, nadie te toca, porque Él dijo que no, y que no va, y que no. Como le dijo Jesús a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, si no te viene del cielo. Y por eso es que el cristiano de estos tiempos tiene que ser sabio y levantarse, hermano, ser sabio. Nadie puede contra ti. Y va entrando un reposo. Si Él dijo que el avión no se va a caer, no se cae. Ahora, si Él dijo que se va a caer, hermano, Jehová empobrece y Él enriquece. Abate, Él baja y Él sube. Tremenda palabra. La versión Dios habla hoy en primera de Samuel 2:6 dice: el Señor quita la vida y Él la da. La versión Dios habla hoy, que me gusta también, primera de Samuel 2:6. Él quita la vida y Él la da. Él nos hace bajar al sepulcro. Cuando Él dice que va para allá va. Yo recuerdo un día estaba yo allá en el Bronx, en el baño, y vino un anciano de la iglesia. Había pasado algo y me dijo: Reynoso, a ti te tienen en el purgatorio. Y yo: ay, Jehová, ¿qué purgatorio y purgatorio? Te tienen en el purgatorio, te están observando. Y yo: ay, Dios mío. Eso no existe, purgatorio. Como dicen los católicos, con una antesala antes de ir al cielo. Y ahí decides si tú te vas o no te vas. El que decide es Dios, aquí si te vas o no te vas. Él hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y Él nos levanta. El orgullo y la altivez no tienen lugar alguno en la vida de los justos, puesto que el Señor abate a personas, ciudades, naciones enteras. Destruyó a Babilonia, destruyó a Roma, destruyó a Alejandro Magno con Grecia, destruyó los medos y los persas. Ciudades, la abate, naciones. Jehová empobrece, Él enriquece, Él la abate, Él enaltece, Él hace como Él quiera. Primera de Pedro 5:6, rapidito. Me gusta este texto y yo quise leerlo por el Espíritu Santo esta tarde. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él no se exalte cuando fuera tiempo. Iglesia, que el Señor nos mantenga humillados bajo su poderosa mano. Proverbios 29:23. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Dios quiere la iglesia que se le llene, pero de siervos y siervas. En las iglesias hay muchos caciques y pocos indios. Está lleno de jefes, de mandamás. Él quiere siervos.
Él quiere que yo sea un siervo y usted también. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Primera de Reyes, rapidito, capítulo 12, versículo 1. Cuando en 930 antes de Cristo, porque los años antes de 2000 años se contaban para abajo. Se dice antes de Cristo porque Cristo marcó la historia y después de Cristo. Antes de Cristo venir, empezaron a contar 2000 años para abajo. Y aquí como cuando dieron la ley, como 1500 a Moisés, antes de Cristo. Y aquí en el 930, cuando se dividió el reino en dos, al leer un poquito el consejo de los ancianos, a Roboán, el hijo de Salomón, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, rapidito. Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Este es el hijo de Salomón. Salomón lo profetizó años antes. Él dijo, ¿qué será si un necio viene? Ese era un necio ese, a gobernar después de mí. De las entrañas de Salomón, Roboán era un necio, sucesor del rey Salomón. Y aconteció que cuando estoy leyendo en Primera de Reyes 12, 2 ahora, estudiando la Biblia, búsquenlo en la palabra, Primera de Reyes 12, 2. Y aconteció que lo oyó Jeroboam, este era un siervo de Salomón, ¿los tienen? Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, un siervo de Salomón, que fue después este rey. El reino se dividió norte y sur. En el norte estaban las 10 tribus y en el sur la tribu de Judá y Benjamín, 2 tribus. A donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Y vino, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Mire, Salomón fue cruel con Israel. Dice que agravó el yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mira qué lindo ese pueblo, qué hermoso. Bájanos un poquito que te vamos a servir. Qué lindo el lenguaje de los siervos. Tu papá grabó el yugo, pero si tú bajas un poco, yo te sirvo. No lo explote. En el versículo 5, Roboam, y él le dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. ¿A dónde que hay que ir a buscar consejo? Al maduro. No vaya a carnar al niño. Que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos se le hablaron diciendo: si tú fueres, mire qué consejo, hermano. Está leyendo, ¿no? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán forever, para siempre. Qué consejo de los ancianos. Aunque ya Dios estaba en el asunto, Dios desvió porque era el propósito de Dios que se divide el pueblo. Pero estoy hablando en el consejo de los ancianos, en el contexto. Si tú le sirves, ahí él no está diciendo que agrade el pueblo. Ese espíritu no es una democracia, gobierno del pueblo, es teocracia. Pero él le está diciendo: sírvele, ese siervo, porque a eso fue que Jesús vino a servir. Tremendo consejo. Ay, si lo escucho, aunque estaba en el propósito de Dios que él no lo escuche. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado,
Y pidió consejo de los jóvenes. Ay, hermano, cuidado cuando es el niño que lo está aconsejando. A veces hay pastores que han perdido la visión y un niño lo dirige. Samuel con Elí. A veces hay hombres de Dios tan inmaduros que son los hijos que lo dirigen. Desenfrenados, coléricos. Espérate, no, papi. Jonathan estaba dirigiendo al papá, a Saúl. Porque llegó un momento que Israel peleando en contra de los filisteos, tenían hambre y el rey Saúl dijo, no coman. Y Jonathan desobedeció, no coman. Y cuando vino Saúl, ¿quién mandó a comer? Tiene que morir. Y Jonathan dijo, fui yo. Pero ¿cómo tú vas a mandar a un pueblo sin comer? Porque ya había perdido autoridad el papá, el viejo. Y el hijo estaba dirigiendo. Cuando un hombre pierde la autoridad. Yo fui que lo mandé a comer, tú estás equivocado. Y aquí Roboam fue a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y ahí mismo se dividió el reino. La Biblia dice que eso estaba en el plan de Dios, el consejo de los jóvenes, sin menospreciarlos. Estoy hablando de madurez espiritual. Yo siempre he dicho, una vez nosotros cuando estaba en Puerto Rico, yo lo repitiendo, por amor a alguien que no haya escuchado, había una marcha de homosexuales y nos reunieron todos los pastores de Yauco, Puerto Rico, ese pueblo. Y estamos ahí. Y había unos jovencitos. Había un pastor de 25 años que lo heredó del papá. Y nos pidieron opiniones. ¿Y usted qué opina? No, tenemos que destruirlo. El joven está lleno de fuerza. La gloria del joven son las fuerzas. Los ancianos, sus barbas. La experiencia. Hay que destruirlo. Un muchachito pastor, destruirlo. Vamos a tirarnos a hacer otra campaña delante de ellos. De que es lo que a mí me pidieron mi opinión. Yo le dije, no hagamos nada, oremos. Como en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba en la cárcel, orar. No hagamos nada. Porque el religioso tiene que hacer algo. Vamos a orar. Este mundo no lo cambia nadie, solo Dios pero tú sabes, lo va a destruir. Tierra nueva y cielo nuevo. Entonces, pero el pastor joven estaba lleno de ímpetu. No, vamos, yo lo desbarato. Y así como 27 años, jovencito. Y habían pastores ancianos, unos consejos lindísimos, los ancianos, la experiencia. Y no, misericordia, el anciano siempre misericordia, espérate, oremos, eso no es nada, no se vuelvan locos. No tiene que buscarlo. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Un poquito de la historia se recuerda de Mefiboset, para escuchar un lenguaje de un siervo, cómo hablan los siervos. Segunda de Samuel capítulo 19. Ya le puse aquí el lenguaje de los siervos. Segunda de Samuel. Dios quiere siervos en la iglesia. Segunda de Samuel 19:24. Capítulo 19, versículo 24. Usted sabe que vamos a hacer un poquito un recuento. Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonathan. El hombre que David lo amaba mucho, a Jonathan, que tenía un corazón, Jonathan, el hijo de Saúl, como David. Y Jonathan murió en manos de los filisteos
con su padre Saúl, que se dice que Saúl mismo se traspasó con la lanza. Se lo dijo al siervo, el siervo no quiso. O sea que este muchachito fue un hombre muy marcado. La palabra dice en la historia de Jonathan, cuando los filisteos destruyeron la casa real, la nodriza llevaba a Jonathan a Mefibosé en las manos y dice que lo dejó caer y fue marcado. De ahí han predicado muchas meditaciones muy hermosas de pastores de Mefibosé y lo dejaron caer. Y Mefibosé se quedó destruido, sin padre, sin abuelo, y era un niño que se crió en el reinado y lisiado de los pies, no podía caminar. Entonces, como David quería mucho a su papá, a Jonathan, hijo de Saúl, Mefibosé era nieto de Saúl. Cuando David fue rey, mandó buscar a Mefibosé y lo honró y lo sentó en la mesa del rey. Y Mefibosé, que tenía una marca, heridas, y traumas, estaba muy dañado, pero ya había aprendido, criado en el palacio, con todas las pompas. Había aprendido el lenguaje de un siervo. Le dijo a David: ¿quién es un perro muerto como yo? Para que se siente a la mesa del rey. Y así va uno de los criados de la casa de Saúl. David le dijo: tráemelo, que yo lo voy a sentar a Mefibosé. Y lo honró en la mesa y lo sentó. Entonces vamos a leer un poquito acá. Hubo una disyuntiva. En Siba habló Mar, un siervo de Saúl, de Mefibosé. Y aquí, segunda de Samuel, esa es la historia de Mefibosé, capítulo 19, versículo 24. Segunda de Samuel, para redimir el tiempo y no leer toda la historia. Segunda de Samuel 19, 24. Dice también Mefibosé. La palabra Mefibosé quiere decir el que lleva vergüenza. Fue un hombre marcado, una vergüenza. Y Dios, como estábamos nosotros antes, Dios nos encontró en el mundo destruido, lleno de huellas, heridas, lastimado, lleno de vergüenza. Por eso la palabra dice que vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Nunca mencione en tu casa lo que usted hizo en el mundo. Vergonzoso es. Yo vine lleno de vergüenza, no hallaba dónde poner la cara. Mefibosé quiere decir vergüenza. Y estaba lisiado porque me dejaron caer. El mundo me hizo mucho daño. Hay gente que en el ministerio lo dejan caer y se quedan lisiados. En el mundo tuvieron muchas caídas, muchos desengaños, heridas, traiciones. Hay personas que tienen una autoestima muy baja y son desconfiados, creen que todo el mundo lo está engañando porque lo traicionaron, lo marcaron. La palabra marcar quiere decir llevarle una herida. A Jesús, los verdugos de Roma lo marcaron. Cuando en su resurrección se le presentó a los discípulos, estaban las heridas en el costado, cuando le pasaron con una lanza, y en sus manos los orificios de los clavos. Y nosotros venimos con heridas desde el mundo muy marcados. Hay otros que los violaron. Esas cosas, olvídese del pasado. Él nuestros pecados lo echó en el fondo del mar. Gentes que no le fue muy bien. Uno se embarró más que otro, pero venimos del mismo lodo. Y Mefibosé se han dado mucha enseñanza, hermosas todas, de pastores de la vida de Mefibosé. Léanla siempre, esa historia de este muchacho. Un muchacho que tenía una estima alta, vivía en la casa, en el palacio. Entonces le pasó una tragedia, le matan el papá, le matan el abuelo Saúl. Y después, para colmo de madre, viene la nodriza y lo deja caer. Y se quedó inválido, lisiado de los pies. Cuando David fue donde Siba y le dijo: hay alguien de la casa de Saúl que sobrevive. Hay uno que pero está lisiado. Así nosotros hemos ido a sitios buscar trabajo. No, pero él no. Está lisiado. Usando la metáfora, no tiene que ser lisiado de los pies, pero está lleno, pero nos discriminan. Eso es lisiado también. Nos rechazan la sociedad. Hay cristianos que llegó un momento que cuando la historia de Mefibosé, porque hay que interpretar la Biblia hermosa. Yo conozco testimonios de cristianos que nadie lo quería.
Yo conocí un testimonio de un médico que él cayó en drogas y después cuando buscó trabajo nadie lo quería, nadie lo quería. Cada vez que venía a una esquina, no le está ahí viene fulano, no lo queremos. Es esto, porque te etiqueta, la sociedad te rechaza. Por eso la iglesia tiene que tener cuidado. Tenemos que restaurar siempre, recibir, como dijo Jesús, aquella mujer en adulterio. El que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Los más fuertes lleven a los más débiles. La iglesia es un hospital y va a venir gentes marcadas, lisiadas, que la han engañado, lo humillaron. Nunca estigmatice a nadie, no, que aquella persona estaba en esta situación, no va a cambiar. Tú eres un fruto de la de la misericordia de Dios. Y dice también Mefibosé, que la palabra Mefibosé, que lleva vergüenza. Hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Antes de eso, Siba había hablado mal ya, porque quería hundirlo a Mefibosé. No había lavado sus pies. Era un hombre transformado ya, ni había cortado su barba. Eso fue después de la guerra que con Absalón David descendió por el consejo de Joab. Digo, vea el pueblo, porque David estaba llorando a su hijo Absalón. Va a perder el pueblo. Y tampoco había lavado sus vestidos. Desde el día que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Ahí lo dice la Biblia que lo era. Mefibosé amaba a David. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo: Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Ya había un chisme antes en contra de Mefibosé. Y él respondió: Rey, Señor mío. Que Dios nos ayude a hablar así a Dios. No esta iglesia que se ha levantado pretenciosa y desafiando. Tú dijiste: pedid se os dará, busqué y hallaréis. Llamáis se os abrirá. Mira cómo hablan Dios quiere siervos. Señor mío, mi siervo me engañó. Ese fue Siba que lo engañó. Y después lo delató en contra de él con David. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo, está hablando de Siba, delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Qué linda esa palabra. Un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Oye, qué lenguaje. Cuando un hombre habla así, es humilde ya. Él estaba en la casa real y destruido, porque Dios trató con Mefibosé. Dios necesita Mefibosé en las iglesias hoy en día. No, lo humilló primero, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor rey, la casa de Saúl. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. David lo sentó a la mesa del rey. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Perdió el derecho. Yo a ustedes les he dicho, y ayer en la oración, el Señor nos decía que es un pobre de espíritu. Es alguien que no tiene nada que ofrecer. Y eso Dios quiere en las iglesias. No arrogancia, pobres de espíritu. Jesús dijo: bienaventurados, el sermón del monte, Mateo 5, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno que no tiene, usted es un pobre de espíritu y yo, no tenemos nada que ofrecer. Uno que no merece nada, no tiene nada que ofrecer, ni merece nada. Y le puse más, leyendo esto aquí, que perdió todo el derecho. Cuando yo voy de Dios así, Señor, yo perdí todo el derecho. Yo soy un príncipe, entienda lo que quiero decir. En la mayordomía como siervo, por el pecado, hemos perdido todo. La iglesia tiene que entender, para que haya más humillación.
Y este hombre ahí estaba, hermano, quebrantado, Mefibosé, humillado. Un pobre de espíritu que no tiene nada que ofrecer, que no merece nada y perdió el derecho. Porque así eso te ayuda para no mandar a Dios, ni manipularlo, ni desafiarlo. Tú tienes que... Hoy en día yo veo, pero ¿quién es este que obligando a Dios a hacer con quién es este? Faltándole respeto a Dios. Y ese era un hombre pobre de espíritu. Y el rey le dijo, sigo leyendo en el 29, ¿para qué más palabras? Wow, lo convenció, hermano. Ya, mi hijo. Hermano, cuando eso es tremendo, cuando un pobre de espíritu ora, hermano, un pobre de espíritu cuando ora, le toca el corazón a Dios, que entienda que es a través de Cristo. Hermano, hay unas oraciones hoy en día y unas alabanzas que son en la carne. Y mi alma, porque tú dejé, que es como con rabia. Y Señor, que yo, ay Señor. Y mi alma, tu nombre, gloria. Y una voceadera, eso no llega ni al techo. Mira, ese hombre Mefibosé, que era un rey, estaba hablando ahí, hermano, pero humillado. Hoy en día nadie se quiere humillar. Fiesta, fiesta, fiesta. Y mañana gallo, como decían en mi campo. Nadie se quiere humillar. Una humillación. Quebrantó a David. Ya no me, mira muchacho, no me digan más. Es un hombre humilde, manso. Yo he determinado que tú y Siba, porque Siba quería todo para él, un egoísta, os dividáis la tierra. Y mire lo que él dijo. Se lo dicen a estos pastores de hoy en día. Sí, la mitad para mí. La iglesia grande. La gloria de Dios. Una aparente, dice Colosenses, humildad. Y mentira, está adorando ángeles e ídolos. Y se está adorando a sí mismo. Amadores de sí mismo. Que solo piensan en lo terrenal y no en lo celestial. Y aquí le iban a dividir la tierra, mitad para Siba y mitad para él. Lo que es un hombre humilde. Me llama la atención esta historia. Y Mefiboset, que el nombre quiere decir vergüenza, dijo al rey, deja que él las tome todas. Wow, ese hombre ahí no había nada, ese hombre estaba muerto ya, nada de egoísmo. Dalo que las tomes todas. Puede ser que un día tú te veas en eso de las herencias, que todo el mundo se esté matando, que tremendo, que alguien se levante y diga, no, cógelo todo. Abraham le dijo a Lot, los pastores de Lot peleaban porque tenían muchas riquezas ganadas con los de Abraham. Y Abraham le dijo a Lot, escoge tú primero, porque él sabía que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y a primero, cuando venció a aquellos reyes que tenían cautivo a Lot, yo no quiero ni un cordón del calzado, porque yo no quiero que nadie diga yo enriquecí a Abraham, porque yo le sirvo a mi Dios, es mi Dios. Y le dijo a Lot, escoge tú, escoge lo que tú quieras. Así es que hablan los siervos de Dios. No es llamándote, Lot, dame el diezmo de los diezmos, dame esto. Es tu espíritu, hermano. Los siervos no hablan así. Si un día te ve repartir alguna herencia, qué sé yo, y se están matando todo el mundo, hermano, hay que desprenderse. Se lo va a dejar todo. Sácame de ese lío a mí. Ahora no es fácil, ¿verdad? Porque decirle un avaro así, hermano, un avaro le da un infarto. Se recuerdan el domingo, Nabal tenía 3,000 ovejas y David, los pastores de David habían ayudado a los de Nabal y David iba a buscarle no a cobrarle, a pedirle, y estaba esquilando, que esquilarle, había billetes de una fiesta, la lana de las ovejas, eso es esquilar. Las iglesias la esquilan todos los domingos, la lana para venderla. Y Nabal le negó un vaso de agua y un canto de pan. Egoísta. Hay que ceder. Hasta guiando, ¿verdad? Y que pase, caballero. Pase. Deja que él se la coja todas. Porque ese sí era un gánster Siba. Las iglesias están llenas de Siba, hermano. Pues que mi señor el rey me ha vuelto en paz a su casa, ya basta.
Aleluya. Y ahí yo termino. Digo, no la reparta. Levante hombres y mujeres así, que no estén apegados a nada aquí. ¿Y dónde fue que este hombre? Porque este era un hombre que iba, antes de terminar, el Espíritu me dice que le diga esto. Este hombre, hermano, estaba en el reinado, en la realeza. ¿Y dónde aprendió ese hombre eso? Cuando él quedó lisiado, ahí empezó a aprender. Porque fue marcado. Y se le fue toda soberbia, arrogancia. Y donde quiera que fue un bullying, lo estigmatizaron, ahí viene el lisiado. Y después Dios lo llevó, cuando mataron a sus padres, él se crió en Lodebar, un pueblo el más pobre, que dice significa Lodebar, donde se crió él, tierra árida y hostil y seca, y aprendió humildad en Lodebar. Y Mefibosé perdió a sus abuelos, a sus padres, pero fue otro. Puede ser que su padre era soberbio, un siervo. Donde se crió en Lodebar, significa tierra árida, hostil y seca. Lodebar, donde estaba Mefibosé, donde no crece el pasto. Ni producto fruto de la tierra. Lodebar es descrito como un lugar inhóspito, donde se refugiaban los endeudados. Se recuerdan a Adulán, donde David sacó su ejército, los deprimidos de espíritu, los pobres, y el ejército de David fue de ahí, y endeudados. Los despojados, los perseguidos, Lodebar, los abusados y maltratados por la vida, los que habían caído en alguna desgracia. Así mucha gente que cristiano, quizá usted está en Lodebar ahora, como Mefibosé. Ahora de ahí se sacan siervos de Lodebar. Alguien en algún descuido que le había dejado caer, alguien te dejó caer a ti y te llevaron a Lodebar, para donde no hay nada, tierra desértica, inhóspita. Alguien te marcó, un hombre, una mujer te hizo un daño, te dejó caer y estaba lisiado de los pies espiritualmente. Entonces te llevaron a Lodebar, perdiste bienes, todo, perdiste la casa, perdiste, Mefibosé perdió el papá, no tenía nadie, solo. Y después lo llevan a Lodebar, lugar inhóspito. Cuando David lo llamó, era un hombre ya pobre de espíritu. Le digo, ¿quién es un perro como yo para que sentarse en la mesa? Él se sentaba en la mesa de rey de su abuelo, sentarme en la mesa de rey. Y yo merezco la muerte. Qué espíritu más hermoso y ejemplo de sencillez y de humildad de Mefibosé. Y esta historia hermosa. Y que el Señor, cuando estemos altivos, que nos lleve a Lodebar, arrogante a Lodebar. Yo le doy gracias a Dios por las pruebas y por las humillaciones. A mí ha habido gente en mi rostro que me ha humillado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque entiendo que el Señor lo permite para hacerme más fuerte la próxima vez, para formar un carácter, para amarlo más, para ser manso, humilde. Como dijo el salmista, bueno es que me haya humillado para que aprenda tu ley. Que Señor, yo le pido, yo le ruego que no termine, que nunca me dejes, ni a ti. Y tengo un deseo en mi corazón, y siempre lo he dicho aquí, y se lo ruego, y mi carne me traiciona, porque yo sembré mucho en la soberbia, que me ayude a ser manso y humilde, y que me ayude a ser un pobre de espíritu, y no le pido más. Y primero amarlo mucho y respetarlo, hasta la muerte, poder terminar la carrera. Y no le pido, iglesia grande, no le pido cosas de este mundo.
Y esa es siempre mi oración, día y de noche. Y a veces no se lo voy a negar. El miedo mío es que yo le falle a Dios. Y que la soberbia y la insensibilidad, la indiferencia me gobierne. Y eso sí me da miedo. Como dijo el apóstol Pablo, no siendo yo heraldo y llega a ser reprobado. Y tengo una carne, tengo mi lucha como tú. Y que me llene los ojos un día de avaricia y que no vea y me ciegue. Eso me da miedo, eso sí. Y no hay temor, el amor echa fuera el temor. Pero me da miedo, no te lo niego. A veces he tenido sueños de soberbia, subyugando y arrogando. Y termino, me espanto. Digo, pero ¿y qué es esto? Y el Señor me dice, bástate mi gracia. Y que si un día a ti o a mí el Señor te llega a honrar en algo, a dar algo, que nos guarde siempre humilde. Mejor que no me den nada. Bueno, hay algo más feo en este mundo que la arrogancia y la soberbia, la altivez. Eso no lo quiero ni cerca. Y que se nos tiene que llevar a un lodebar, a un lugar que no haya nada, ni pasto, nada. Como llevó a Mefibosé, para que hable así como él, que nos lleve. Aunque tenga que pagar un precio. Que nos lleve. Porque eso está mal, las cosas no están bien. La iglesia hoy en día que se ha levantado cree que se lo merece todo. Y se la pasa peleando con Dios. Y haciéndole huelgas. Y protestando. Y Dios quiere ese espíritu de nosotros. El de Mefibosé. ¿Y quién soy yo? Bendito es el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y ayúdanos a vivirla. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Que esta palabra tú las escribas en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.